Buenos días, América. Buenas tardes, España. Es para mí un placer arrancar este webinar sobre la economía y seguros en América Latina 2006-2016 y dar la bienvenida a todos los que nos estáis escuchando, que en esta ocasión hemos superado las 250 inscripciones procedentes de 22 países, destacando por número de inscripciones Colombia, México, Panamá y España. Bienvenidos a todos. En España, la semana pasada veíamos en titulares que la economía de Latinoamérica recobra el pulso, primer año de crecimiento, lo que hace ver la luz al final del túnel. Después de 2 años de recesión, las previsiones apuntan a que la región en su conjunto crecerá este año entre un 0,8% hasta un 1,7% del próximo año. Son buenas noticias que nos permitirán, en el webinar que hoy celebramos, ver cómo se ve el seguro en la región. Para ello contamos con la participación de unos ponentes de lujo y con el informe El mercado asegurador latinoamericano, elaborado por el Servicio de Estudios y publicado por Fundación Mapfre. En esta ocasión, el webinar va a ser un poco atípico, ya que tenemos a una persona conectada desde México y a otra que lamentablemente le ha surgido un imprevisto, lo que le impide estar hoy en directo con nosotros, pero lo que sí tenemos es grabado su mensaje en un vídeo que entrará en breve. Las personas que van a participar en el seminario son, en primer lugar, Pilar González de Frutos, que lo hará con un vídeo en breve, presidenta de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros, FIDES, y presidenta de UNESPA, la patronal del sector en España. También contamos con Normalicia Rosas, presidenta de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina, ASAL, y superintendente de México. Y por último, con Manuel Aguilera Verduzco, director general del Servicio de Estudios de Mapfre. Para los que nos seguís habitualmente, ya sabéis que siempre nos gusta ofrecer al principio de nuestros actos unas breves palabras en referencia de algunas de las principales actividades de nuestra fundación. Para el cumplimiento de nuestros fines fundacionales llevamos a cabo una amplia gama de actividades en todo el mundo y entre ellas hoy voy a destacar el proyecto educativo de la Fundación denominado Educatomundo, proyecto que pone a disposición de la sociedad más de 150 recursos con contenidos muy variados sobre seguridad vial, la prevención de accidentes, los hábitos de vida saludable o la cultura financiera y aseguradora. En 2016 hemos formado a más de 4.000 docentes, hemos desarrollado más de 3.000 talleres con más de 155.000 beneficiarios y todo ello de una forma totalmente gratuita. Para recabar más información sobre este proyecto, gran proyecto educativo de Fundación, podéis consultar la página web. Uno de los principales objetivos de la Fundación es la difusión y el conocimiento del mundo asegurador, de la cultura y del conocimiento del mundo asegurador. Hacerlo accesible y cercano, ya que el seguro propicia que un mundo incierto pueda ser vivido de una forma mucho más segura. Para ello trabajamos en 2 líneas de actuación, una más divulgativa y otra de la gestión del conocimiento. En la parte divulgativa creamos contenidos claros, gratuitos y universales a través de las publicaciones y guías que realizamos en proyectos como el de Seguros y Pensiones para Todos, en talleres escolares como los que comentaba hace un momento y además tenemos un museo del seguro con miles de anécdotas y curiosidades. Además de esta labor divulgativa, apoyamos la investigación y la formación técnica a través de premios. Convocamos la novena convocatoria del Premio Internacional de Seguros Colo Castelo-Matrán y ayudas a la investigación, convocatoria de 2017, que todavía está abierta hasta el próximo mes de octubre. Invito desde aquí a los estudiosos o investigadores que nos estén escuchando a que puedan presentarse a dichas convocatorias. También tenemos un taller de simulación empresarial aplicado al mercado asegurador, que es el Bugamap, dirigido a jóvenes, principalmente a jóvenes universitarios, y gestionamos un centro de documentación especializado en seguros y previsión social, en el cual ofrecemos nuestra ayuda y asesoramiento documental
sobre materias relacionadas con el seguro. Además, ofrecemos en abierto todas las publicaciones de Fundación Mapfre, como la que hoy presentamos. Este seminario que arrancamos sobre la economía y seguros en América Latina tiene como propósito conocer el mercado asegurado latinoamericano, su regulación, así como ver cuáles son las principales características que lo definen. Y para ello, como decía en el arranque, contamos con los máximos representantes tanto de los supervisores como del sector empresarial de la región. Y además haremos el breve análisis sobre el nuevo informe del Servicio de Estudios de Mapfre. Cada ponente dispondrá de unos minutos, entre 10 y 15 minutos, y dejaremos una parte importante del tiempo al final para atender todas vuestras dudas, cuestiones o consultas que queráis hacer. Para ello podéis hacerlo a través del chat que tenéis habilitado y me llegarán como moderadora, intentaré pasarlas al final de las presentaciones. Os ruego que seáis claros y concisos e indiquéis si la cuestión es para un ponente en concreto o para los participantes de la mesa. Iremos atendiendo dichas preguntas a medida que nos vayan llegando y las preguntas que vayan dirigidas a Pilar tenemos el compromiso de que ella contestará vía email posteriormente a la celebración de este seminario. No quiero entretenerme más y voy a presentar a nuestra primera ponente, que es Pilar González de Frutos. Pilar es presidenta de UNESPA desde 2003 y presidenta de la Federación Interamericana de Seguros desde 2015. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y su vinculación con el sector asegurador empezó en el año 1980, cuando empezó a trabajar como inspectora de seguros del Estado en España. Toda su carrera profesional se ha desarrollado en este ámbito y, entre otras responsabilidades, ha sido directora de operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros y directora general de Seguros y Fondos de Pensiones. Pilar nos va a contar a través de este vídeo cómo ve desde el punto de vista de la patronal a las compañías de seguros en la región. Adelante, vídeo. Gracias a la Fundación Mapfre por la oportunidad que me brinda de dejar unas palabras sobre esta materia. Lamentablemente no puedo estar presente. Hablar de Latinoamérica es hablar de la región que probablemente presenta mayor potencialidad de crecimiento para el seguro en el largo plazo. Toda oportunidad, sin embargo, se presenta combinada con retos y con incertidumbres. Otra manera de hablar del seguro y de Latinoamérica se puede hacer desde otro punto de vista, que se resume con la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto es necesario para el área un seguro fuerte? El seguro latinoamericano crecerá porque necesita crecer, porque Latinoamérica necesita que el seguro crezca. Piensen, por ejemplo, en el reto de la longevidad. El desplazamiento de la esperanza de vida es un fenómeno global que también se produce en América Latina. La tasa demográfica o la tasa de dependencia demográfica, relación entre activos y pasivos de la población, es hoy en España de 3,5 activos por cada pasivo. Y en el conjunto de 6 naciones latinoamericanas, Brasil, México, Colombia, Argentina, Venezuela y Chile, es de 8,8 activos por cada pasivo según datos de Naciones Unidas. Pues bien, en 2050 esta tasa de dependencia demográfica española estará bajando al 1,4 activos por cada pasivo y en esos 6 países señalados de Latinoamérica habrá bajado a 3. En el año 2080 la española será de 1,5 y la latinoamericana de 1,8. Latinoamérica tiene para los próximos 40 años, por tanto, un reto de crecimiento y un reto para el seguro. Considerando los niveles de riqueza, parece difícil que este reto pueda enfrentarse solo desde el ámbito estrictamente público. En ningún lugar del mundo hace más falta una industria de seguros potente e imaginativa que en Latinoamérica. Recuerden siempre que el escalón no contributivo, el contributivo y la capitalización se complementan, no se vampirizan. Cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades y en combinarlos es probablemente donde se gana en solidez. El gran reto, sin duda, para el seguro es que en el siglo XXI
el ahorro abandone lo que yo denominaría la zona de confort. Necesidad que es más por los sistemas socioeconómicos que por necesidad propia, en la medida en que gentes que todavía no han ahorrado será necesario que comiencen a hacerlo. En términos técnicos, esto supone diseñar productos y ofertas que incrementen la propensión marginal al ahorro de las rentas medio-bajas y bajas, lo cual, en mi opinión, supone dos conceptos: semi o cuasi obligatoriedad del ahorro, por otra parte ya experimentada en el área, y subvención condicionada. En lo tocante a los seguros no vida, las aproximaciones teóricas que hemos hecho basándonos en el nivel de protección otorgado por el seguro a un mercado maduro como es España, nos indican que solo Brasil y Colombia parecen tener niveles relativamente aceptables de protección de seguro. Este nivel aceptable de protección quiere decir que el seguro está garantizando el funcionamiento de un porcentaje razonable del stock productivo. Latinoamérica en general adolece todavía de infracobertura, lo cual hace a su economía demasiado sensible a incertidumbres. Este esfuerzo de protección aparece como especialmente necesario en las economías andinas y centroamericanas, y sus gobiernos harían bien en colaborar para la creación de entornos de desarrollo del seguro no vida. Porque aquí no estamos hablando de mejorar la producción del seguro, aquí, no se olvide, estamos hablando de mejorar la garantía financiera inherente a la formación bruta de capital. Un país que está asegurado es un país que invierte y se arriesga con más alegría y que, por lo tanto, crece más y mejor. Esta impresión es en buena parte confirmada por las cifras que nos dicen que solo Brasil y Chile tienen tasas de prima sobre Producto Interior Bruto cercanas a los mercados más maduros. Pero hay un dato en el que habitualmente no caemos. En la última década, 2007-2016, Latinoamérica es claramente la región del mundo donde más ha progresado esta relación de tasa de primas sobre Producto Interior Bruto. Países como Brasil, Chile o Perú pertenecen a un club muy exclusivo en el que están locomotoras como China o las economías del sudeste asiático. Esto me hace pensar que el camino en parte está trazado. Tal vez no hay que cambiarlo, sino que intensificarlo. Una intensificación que pasa por un aumento de la profesionalidad por nuestra parte y por la inteligencia de los gobiernos a la hora de abrir las puertas a la colaboración público-privada. Muchas gracias, Pilar. La verdad es que nos ha dejado grabado un magnífico vídeo donde nos ha explicado los principales retos, incertidumbres y oportunidades del seguro en la región. Y ha comentado sobre la importancia de la tasa de la dependencia demográfica y sobre el ahorro con gran claridad. A continuación, vamos con Manuel Aguilera Verduzco, director general del Servicio de Estudios de Mapfre y autor del estudio que hoy presentamos. Manuel ha sido presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de México, presidente del Comité de Seguros y Pensiones Privadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y presidente de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, IAIS. Manuel nos indicará los principales datos del informe. Manuel, cuando quieras. Gracias. Muy buenas tardes aquí en España, muy buenos días a todos en América Latina. Es un gran gusto que hayan aceptado la invitación de Fundación Mapfre para conectarse a este webinar en el que, entre otras cosas, como ha señalado Mercedes, vamos a dar las características principales del informe correspondiente a 2016 del mercado asegurador en América Latina. También quiero, antes de empezar, aprovechar la oportunidad para agradecer a Pilar González de Frutos y a Normalicia Rosas también la disponibilidad para incorporarse y participar en este evento. Este año, igual que Mapfre y Fundación Mapfre lo han hecho durante varios años, el Servicio de Estudios de Mapfre ha preparado su informe sobre el mercado asegurador latinoamericano en 2016.
El informe tiene varias novedades. La primera que debo resaltar, porque no puedo dejarla pasar de lado, es la portada del informe, que es una portada muy bella, que el Instituto Nacional de Bellas Artes autorizó a Fundación Mapfre para poder incluirla como portada. Es una fotografía de una pintura de un pintor mexicano de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se llama La Ofrenda y que caracteriza muy bien esa parte cultural que tenemos en México y en América Latina. Ya en términos del contenido del informe, el informe, como lo hicimos el año pasado, tiene básicamente tres partes. Una primera parte que se refiere a un análisis económico y demográfico general de la región para tratar de identificar tendencias económicas, tendencias poblacionales que se están dando en esa parte del mundo. Una segunda sección que es un resumen, un análisis del mercado asegurador latinoamericano visto en su conjunto. Y una tercera en la que se hace un análisis país por país para los 19 mercados seleccionados en América Latina. 9 mercados de Norte y Centroamérica y 10 mercados de América del Sur. Finalmente, como lo hicimos en el informe del año pasado, hemos incluido la actualización de un apéndice estadístico que contiene información para cada uno de los países considerados en el informe a lo largo de los 10 últimos años, que creo que es una buena fuente de información para otros análisis más particulares que se puedan hacer por parte de los interesados en este tema. Yo los invito a que lo lean, es un informe de más de 300 páginas. Aquí me voy a concentrar en presentar los aspectos más relevantes del segundo de los capítulos, que tiene que ver con las tendencias del mercado asegurador en América Latina, el desempeño de este mercado y compartir con ustedes la nueva estimación que hemos hecho de la brecha de protección de seguros en la región. Bien, pasando a la primera parte del informe, quizás lo que haya que decir es que la economía latinoamericana en 2016 quizás llegó al punto más bajo en términos de desempeño económico a lo largo del periodo de la poscrisis financiera de 2008-2009. En América Latina, como en otras regiones emergentes del mundo, la gran crisis financiera de 2008-2009 empezó a tener efectos importantes a partir de 2010. Y esto se ve claramente en esta línea roja que está aquí, que es la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto en la región, que cae hasta diciembre de 2016, en que tuvo una caída de 1,2% en términos reales. Lo que se prevé hacia adelante es que la economía latinoamericana empiece a repuntar, sobre todo una vez superadas las recesiones, sobre todo en economías grandes como son Brasil y Argentina, y se espera que haya una tendencia creciente de crecimiento real en la región en los próximos años. No quiere decir que esto esté exento de riesgos. Hay un par de riesgos que identifica el informe como especialmente importantes. Uno que tiene que ver con la desaceleración de la economía china, que puede tener impacto sobre la demanda de materias primas y el precio de las materias primas producidas en América Latina. Y uno segundo más en el terreno financiero, que tiene que ver con un proceso eventualmente más acelerado de normalización de la política monetaria en los Estados Unidos, que pudiera traer consigo movimientos de flujos de capital y de cartera que afectaran el tipo de cambio y con eso aspectos más estructurales de las economías de la región. No obstante, hoy la mayor parte de los analistas económicos prevén hacia los siguientes años una recuperación a nivel regional de la economía y, por lo tanto, sabiendo la prociclicidad que tiene la actividad aseguradora, un crecimiento también del sector asegurador en la región. El año pasado, en 2016, el mercado total de seguros alcanzó 146.7 miles de millones de dólares, es decir, un crecimiento en términos reales, medido en dólares, de 1.2% respecto al año previo. Y esto es importante porque aquí la medición en dólares del primaje de seguros en la región tiene que considerar el efecto del deterioro del valor de muchas de las monedas latinoamericanas en 2016. Y vamos a hablar un poco más adelante de este fenómeno en la región. Del total de las primas, como es más o menos tradicional a partir de los últimos años, alrededor del 55% correspondieron a primas de los seguros no vida, el 45% restantes a seguros de vida. Y en términos de crecimiento, este crecimiento de 1.2% en términos reales para el mercado total estuvo integrado de manera diferenciada
por un crecimiento positivo en los seguros de vida de casi 7% y un decrecimiento de 3,1% en el caso de los seguros de no vida. Y esto tiene sentido en términos de que, por una parte, en el caso de los seguros de no vida, están mucho más ligados al comportamiento económico general, que no fue el mejor en 2016, y los seguros de vida muy ligados al componente financiero, sobre todo a los tipos de interés, que en la mayor parte de la región tuvieron valores muy altos, sobre todo como una forma en la que los bancos centrales trataron de contrarrestar el efecto de la normalización de la política monetaria en los Estados Unidos. Con esto, la participación de los seguros en América Latina en el primaje total del mundo llegó en 2016 a 3,1%, que es un aumento importante si se ve en el muy largo plazo, considerando, por ejemplo, lo que ocurrió en 1980, cuando esa participación era solo del 2%. Pero es claro cómo estas caídas que se observan en la participación del primaje de América Latina en el primaje total del mundo están absolutamente relacionadas con las grandes crisis económicas y financieras en América Latina. La primera, la crisis de la deuda en los 80s, que deterioró la participación del sector latinoamericano en el mercado asegurador total en 1,16 puntos porcentuales. Nuevamente a principios de este siglo, con el efecto de la crisis de las empresas tecnológicas, que deterioró esta participación en casi 0,4 de punto porcentual. Y nuevamente en esta parte de la crisis financiera global, en esto que me refería yo a partir de 2011-2012, con un deterioro de más de 0,6 de punto porcentual en la participación de las primas latinoamericanas en el total del mundo. Comentaba yo hace un momento que el crecimiento del sector asegurador a nivel general en América Latina fue de 1,2%, y en la composición de este crecimiento solamente aportó positivamente el sector asegurador de vida, mientras que el sector asegurador de no vida tuvo una contribución negativa. Tienen ustedes ahora en la pantalla, del lado derecho, las primas, el tamaño de los mercados aseguradores en América Latina. Nuevamente Brasil es el mercado más importante de la región, con más de 59,000 millones de dólares de primas. Lo sigue México, Argentina, Puerto Rico, Chile y el resto de los países latinoamericanos. En términos generales, el tamaño de los mercados obedece al tamaño de las poblaciones de cada uno de estos países, no en todos los casos. Está, por ejemplo, el caso de Colombia, que tiene una base poblacional mayor a su participación en el mercado de la región, o, en contrapartida, el caso de Chile, que tiene un mercado asegurador más grande que lo que significaría en términos relativos la población en ese país. Y cuando analizamos el crecimiento del sector asegurador en la región, este 1,2% que se compone pues, de la suma de positiva y negativa de los crecimientos en los diferentes países, vemos algo interesante. Si bien es cierto que analizados en términos de dólares, los países que tuvieron una mayor afectación en su tipo de cambio presentan crecimientos negativos en términos de dólares, como el caso de México o de Colombia, cuando se analizan los mercados en sus monedas locales, incluso en términos reales, descontando el efecto de la inflación, el saldo es más bien positivo. La mayor parte de los países latinoamericanos, medidos en términos reales en sus monedas locales, tuvieron crecimientos en los mercados aseguradores en términos positivos, lo que, insisto, es un buen indicador de lo que está pasando en la región. Desde el punto de vista del tipo de líneas de ramos de aseguramiento o líneas de negocio, lo que vemos es una cuestión que valida lo que ya señalaba yo hace un momento. Por una parte, hay crecimientos importantes en los ramos de vida individual y colectivo y vida previsional y pensiones, así como salud, mientras que hay decrecimientos en términos reales en todos los ramos de daños. Esto quiere decir nuevamente que el deterioro de la actividad económica en la región en 2016 tuvo un impacto importante en la demanda de seguros no vida, que esperamos que con la reactivación económica de este año se pueda modificarse a partir de 2017. Desde el punto de vista de los resultados y la rentabilidad del sector asegurador en América Latina, también el saldo es positivo, si bien es cierto que más o menos en la mitad de los países el resultado técnico de la operación aseguradora fue negativo, al incluir el efecto de los productos financieros muy importantes en la región por el asunto de los tipos de interés que comentaba yo hace un momento. En todos los países de América Latina los resultados a nivel mercado fueron positivos, igual que las rentabilidades sobre el patrimonio o sobre el capital, que en media oscilaron entre 14 y 15% del patrimonio neto o del capital, que es una rentabilidad muy razonable. Y otra vez
quienes nos ven, bien sea del sector privado o los reguladores, saben que la primera medida para mantener solvente un mercado es que este mercado sea rentable. Hay en el informe una explicación respecto de un fenómeno que ya vimos en el informe anterior, que tiene que ver con la relación que existe entre las rentabilidades de los mercados aseguradores y los niveles de capitalización medidos como la relación capital o patrimonio neto respecto a activos, donde parece haber una relación inversa. Mientras más capitalizados son los mercados, las rentabilidades tienden a ser más bajas y viceversa. En los países en los que los niveles de capitalización son más bajos, las rentabilidades son mayores. Y esto está también, o parece estar también asociado con el tamaño de los mercados. Los mercados de mayor tamaño tienden a caer en esta última categoría, mercados con bajos niveles de capitalización y altos niveles de rentabilidad y viceversa. Y tratando de encontrar una explicación, si bien hay cuestiones estructurales en cada uno de los mercados, una de las razones tiene que ver con un problema de escala en la fijación de capitales mínimos, especialmente en los países pequeños, que provoca que las rentabilidades en términos relativos sean menores en estos mercados. Finalmente, en términos de desempeño, ya lo apuntábamos en otros informes, el mercado asegurador latinoamericano sigue siendo un mercado muy poco concentrado, es decir, con un alto nivel de competencia. Las mediciones tanto del Herfindahl, que está a la izquierda en la pantalla, como del índice CR5, es decir, la participación de las 5 empresas más importantes en cada mercado, parecen indicar que en la mayor parte de los países hay mercados competitivos. En esta medición, sin embargo, aparecen 3 países, en el caso del índice Herfindahl, que son Costa Rica, Uruguay y Nicaragua, con mercados con niveles de concentración de moderados hacia altos, y en el índice CR5, con participaciones mayores al 75%, se añade el caso de Honduras. Una segunda parte del informe tiene que ver con el tema de las tendencias estructurales, y ya Pilar González de Frutos, en la intervención que nos hizo hace unos momentos, lo señalaba con toda claridad. En el informe se analizan básicamente 3 tendencias estructurales, una que es la penetración, esta relación entre el Producto Interior Bruto y las primas, una segunda que es la densidad, las primas per cápita, y un tercero que es la profundización, la relación que hay entre las primas de seguros de vida respecto de las primas de seguros totales. Voy a ir rápidamente sobre cada una de estas 3 variables que utilizamos para analizar las tendencias estructurales del mercado latinoamericano. La primera es la penetración, la relación que hay entre las primas y el Producto Interior Bruto, que es una medida internacionalmente aceptada de qué tanto el sector asegurador participa en el funcionamiento económico. Al cierre de 2016, en América Latina, este indicador alcanzó el 3,1%, que es un máximo histórico en la región, y que si ustedes analizan, como se ve en el gráfico en la pantalla del lado izquierdo, a lo largo de la última década tiene una clara tendencia positiva, una clara tendencia creciente que habla efectivamente de que la industria aseguradora va siendo cada vez más importante en el funcionamiento de la economía regional. Y una segunda cuestión tiene que ver con cómo van convergiendo las penetraciones de los seguros de no vida y de vida. Hace 10 años, claramente la penetración de los seguros de no vida era mayor que la de vida, y esta brecha se ha venido cerrando, lo que habla, por otra parte, de un proceso de maduración y más sofisticación de los mercados latinoamericanos. Por países, que es el gráfico que está a la derecha, el país que tiene el mayor nivel de penetración es Puerto Rico, básicamente por el programa de seguros de salud que la industria aseguradora gestiona y en el que hay una participación importante de fondos gubernamentales. Después Chile con el 5% y después el resto de los países latinoamericanos con penetraciones que van desde 3,3 en el caso de Brasil hasta 1,2 en el caso de la República Dominicana y Guatemala, que son los 2 mercados con menores niveles de penetración. En el caso de la densidad, las primas per cápita, aquí vemos otra vez, como tenemos que hacer una medición para efectos globales en una sola moneda y utilizamos el dólar, el efecto de la depreciación en los últimos años, en especial de 2012 en adelante. A pesar de ello, entre 2015 y 2016, en el último año, se dio un primer crecimiento en la densidad que no ocurría desde el año 2011. La densidad alcanzó $242 per cápita en la región. Nuevamente es mayor la densidad en los seguros de no vida que en los de vida, pero la brecha se ha venido cerrando. También en densidad el mercado con el coeficiente más alto es Puerto Rico, con más de casi $3.500 per cápita, básicamente por la explicación que he dado hace un momento. Sigue Chile con una fuerte
importancia de los seguros previsionales, y después el resto de los países, desde Uruguay con $378 per cápita hasta Nicaragua con $33 per cápita, que es el mercado que tiene el nivel de densidad más bajo. Y finalmente, el tercer indicador, la profundización, esta relación entre las primas de seguro de vida respecto a las primas totales, que es un indicador de madurez de los mercados, también muestra una clara tendencia positiva con un máximo histórico de 45,2% en 2016. Aquí, los dos mercados más importantes en términos de profundización son Brasil y Chile, prácticamente con coeficientes iguales, 63,6 en el caso del primer país y 63,4 en el segundo, y después desde México con 47% hasta Venezuela con apenas el 1,2% de profundización. Como lo propusimos en nuestro informe anterior, hemos repetido el análisis donde utilizamos estas dos dimensiones para tratar de ver la evolución del mercado tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el punto de vista cualitativo. Cuantitativo, en el eje vertical analizamos la penetración, la relación primas-PIB, que es un indicador de naturaleza cuantitativa, repito, y en el eje horizontal utilizamos la profundización como ese indicador más cualitativo de qué tan sofisticado se va haciendo el mercado en la medida que la participación de las primas de los seguros de vida va creciendo en el total. Lo que uno esperaría, si un mercado es balanceado, es un crecimiento que combine una proporcionalidad entre la profundización y la penetración. Estos son los datos para América Latina para el periodo 2006-2016, que es el que analizamos, y como vemos, la tendencia que se tuvo en estos 10 años es exactamente la que prevé un crecimiento balanceado. Crecimientos tanto en la penetración, subiendo en el eje vertical, como en la profundización, avanzando en el eje horizontal. Nuevamente, hablamos no solamente de un sector que creció el año pasado 1,2%, sino de una forma más estructural, de un sector que tiene una trayectoria de desarrollo balanceada en el largo plazo. Y esto se confirma con la utilización de nuestro índice de evolución del mercado, que también propusimos ya desde hace varias publicaciones en que analizamos el mercado latinoamericano, el cual, además de los indicadores como penetración o profundización, incluye también el efecto de la brecha de protección de seguros, y vemos cómo este índice tiene también una clara trayectoria positiva para América Latina a lo largo de los últimos 10 años. Voy a pasar a la última parte de esta presentación en la que quisiera compartir con ustedes nuestra última estimación de la brecha de protección de seguro en América Latina. Como introducción, simplemente decir que el concepto de la brecha de protección de seguros es un concepto que lo que trata es demostrar cuál es la diferencia o la brecha que existe entre el nivel económica y socialmente óptimo de aseguramiento en un país respecto del nivel de aseguramiento real o presente en el país en un momento determinado. La brecha, esta distancia que hay entre estos dos parámetros, es al mismo tiempo el mercado potencial o el espacio potencial de crecimiento de la actividad aseguradora en la región. Para hacer esta medición se pueden utilizar dos enfoques diferentes. Un enfoque ex post, en el que lo que uno podría hacer es medir todas las pérdidas o todos los daños que ocurren en una economía y compararlos contra la parte de esos daños que fueron cubiertos a través de un mecanismo del seguro. Y un mecanismo ex ante en el que se estima un parámetro ideal de penetración, contra el cual se compara el valor real de penetración de cada mercado en lo individual. Hemos utilizado el segundo de las metodologías porque la primera implicaría una cantidad de información que prácticamente no está disponible en ningún mercado asegurador en el mundo. De acuerdo con esta metodología, la estimación que hemos hecho de la brecha de protección de seguros para 2016 en la región es de 235,5 miles de millones de dólares. Ese es el espacio de subaseguramiento que existe en la región. Y el dato hay que compararlo contra los 146 mil millones de dólares que tiene el mercado actual de seguros. Es decir, el espacio de crecimiento que tiene la actividad aseguradora, el nivel de subaseguramiento de nuestros países es más o menos el equivalente a 1,6 veces el nivel del mercado actual de seguros. Con esto, el mercado potencial, el tamaño potencial que podría tener el sector asegurador en América Latina rebasaría los 382 mil millones de dólares. Ese es el tamaño que debiera tener si estuviera completamente asegurada la economía y la sociedad latinoamericana. Un dato importante, sin embargo, no es solamente el tamaño, la magnitud absoluta
de la brecha de protección, sino cómo se va avanzando para cerrar esa brecha. Y para eso lo que hacemos es tomar una medición en la que comparamos la brecha contra el mercado actual. Y lo que vemos es que esa proporción, que es la que se muestra en la gráfica del lado derecho, tiene también una clara tendencia decreciente, tanto en términos totales como analizada la brecha de manera particular para el mercado de vida, que es la línea punteada verde, o para el mercado de no vida, que es la línea punteada roja. Hay en el estudio un análisis de la brecha de protección de seguros para cada uno de los mercados de América Latina. Se analiza la estructura de la brecha, qué tanto de la brecha proviene del lado de los seguros de vida o de los seguros de no vida, lo cual es un indicador de madurez. Mientras más maduro es el mercado, hay un mejor balance en la brecha. Mientras menos desarrollado está, la brecha está más orientada sobre todo a los seguros de vida. Y también un análisis mercado por mercado de lo que representa la brecha, tanto en términos totales como en términos de vida y no vida, de los mercados relativos, como una forma otra vez de analizar el grado de sofisticación. Y hay una medición que ya también habíamos planteado en nuestro informe pasado respecto de lo que se necesitaría para poder cerrar esa brecha en los siguientes 10 años y si el crecimiento inercial observado en los mercados aseguradores es o no suficiente para cerrarla en ese plazo. Encontrarán ustedes en el estudio no solamente la medición total, sino también una medición mercado por mercado. Finalmente, prácticamente el 80% del documento está dedicado a un análisis particular de los 19 mercados seleccionados en América Latina. En cada uno de estos apartados, que incluye a los países tanto de América del Norte y Centroamérica y el Caribe como de América del Sur, hay un análisis detallado de la parte que tiene que ver con el desempeño del mercado, aspectos como crecimiento, el comportamiento del balance agregado de cada mercado y los fondos propios, inversiones, provisiones técnicas, el desempeño técnico, los resultados y la rentabilidad, estas medidas de tendencias estructurales y la brecha de protección de seguros, que ustedes van a poder encontrar en cada uno de ellos. Además, para cada mercado hemos incluido un ranking del mercado asegurador y, con el apoyo de los supervisores de seguros de la región, un apartado específico de las principales novedades regulatorias y explicaciones que los reguladores nos han dado del porqué de estas modificaciones en sus países. En síntesis, creo que lo que tenemos es un momento muy interesante para los mercados aseguradores en América Latina, un momento de inflexión en el que la recesión, sobre todo en la parte de la economía de Sudamérica, está cediendo y en el que tenemos una perspectiva de crecimiento hacia adelante que va a llevarse consigo el crecimiento también del sector asegurador. La brecha de protección de seguros sigue siendo amplia. No obstante, vemos una tendencia también hacia un proceso en el cual esta brecha está siendo cerrada a través del crecimiento y la expansión de la actividad aseguradora en la región. Yo los invito a que descarguen este documento, es descarga gratuita en la página web de Fundación Mapfre. A partir de este momento es posible descargar este documento, lo revisen, ahí están los datos de todos de quienes participamos en la redacción de este informe, nos pueden escribir o hablar por teléfono y con gusto nos encantará poder discutir con ustedes algún aspecto particular de nuestro informe. Pues eso sería básicamente todo y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Manuel, por tu excelente exposición. No es fácil resumir en pocos minutos las 300 páginas del informe. Efectivamente, el informe está disponible y recomiendo a todos los que nos estáis escuchando que lo podéis descargar y consultar porque tiene muchísima información. Yo me quedo con los mensajes, parte de los mensajes que nos ha comentado Manuel, de cómo la aportación del seguro latinoamericano al total mundial en las últimas décadas continúa creciendo, situándose en este último año en el 3,1%. El concepto de la brecha de protección del seguro, que aunque ha disminuido un poco, continúa siendo significativa, con lo cual demuestra que hay mucho mercado y mucho recorrido. Y cómo los seguros de vida en Brasil han sido uno de los motores del crecimiento del mercado asegurador latinoamericano. Ahora vamos a dar ya paso a nuestra última ponente, Normalicia Rosas,
Norma es presidenta de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de México, es presidenta de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina, ASAL, presidenta del Comité de Seguros y Pensiones Privadas de la OCDE y miembro del Comité Ejecutivo de Regulación y Solvencia de la Asociación Internacional de Actuarios. Asimismo, es miembro del Consejo de Estabilidad Financiera mexicano. Norma Alicia nos hablará desde la perspectiva del máximo órgano regulador de seguros. Buenos días, Norma, cuando quieras. Muchas gracias. De verdad agradezco a la audiencia el que estén aquí presentes. Yo voy a hacer una pequeña presentación relativa a la situación de los cambios regulatorios globales en los últimos años, las y los retos para la industria aseguradora en América Latina. A nivel internacional, recientemente la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros está trabajando en los riesgos que están ligados a todo este manejo de tecnología, por ejemplo, el riesgo cibernético, que es algo que está preocupando de manera muy relevante a los supervisores. Pero no solamente tenemos este nuevo entorno que afecta la operación de las compañías de seguros y la regulación, también tenemos un entorno sumamente interesante que está marcado, por ejemplo, por este riesgo cibernético que les había mencionado, pero también por el cambio climático que pudiera estar impactando de manera relevante los riesgos y la ocurrencia de riesgos en distintos países. Aquí, referente a lo que serían el cambio demográfico, lo que podemos apreciar a lo largo de los últimos años es que ha habido un aumento considerable en la esperanza de vida. Y esto no es privativo de los países de América Latina, sino en general a nivel internacional está ocurriendo esto. ¿Y esto qué implicaciones puede tener? Puede tener implicaciones sobre todo para la solvencia de aquellas empresas que están asumiendo el riesgo de pagar pensiones o anualidades de la gente. Y esto lo tendrán que hacer mientras estén con vida. Entonces hay que tomar en consideración que también hay un entorno que puede estar afectando la solvencia de estas empresas y está dado sobre todo por estos factores que estoy mencionando. ¿Qué es lo que ha ocurrido con todo ello? Bueno, la regulación también ha tenido que irse moviendo como una respuesta a todos estos nuevos riesgos a una convergencia regulatoria importante. Así como ustedes saben, en la parte de bancos hay un solo requerimiento de capital, pues sería importante que también en la parte de seguros hubiera un requerimiento de capital único que garantizara que las empresas van a permanecer ahí a lo largo del tiempo y que va a ser una situación en la que uno puede estar tranquilo que va a recibir el pago de aquellas obligaciones que ellos tienen. Platicando un poquito de esta convergencia regulatoria, sobre todo en América Latina, lo que podemos apreciar es que a lo largo de los últimos años, sobre todo, por ejemplo, en la década de los 80s, 90s, había una regulación de tipo directivo, en donde los supervisores estaban más preocupados por revisar que se cumpliera con ciertas reglas, con ciertos lineamientos, y a la estaba enfocado en este cumplimiento más que en revisar la solvencia de las empresas. Esto puede ser natural porque también, dada la tecnología y el manejo de datos e información, pues era mucho más sencillo revisar que se cumpliera con las normas establecidas. Posteriormente, después de los 90s, aquí estoy poniendo en esta gráfica, hubo un periodo en el que ya se empieza a enfocar mucho más en la regulación de solvencia. Ustedes pueden apreciar que apenas en 1994 se crea la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. Posteriormente, en el 99, comienzan a trabajar en lo que son los principios básicos de seguros. En el 2003 hubo una nueva revisión a estos principios y posteriormente ha habido revisiones posteriores en el 2011 y en el 2015, en donde se establecen aquellos principios o estándares que debe de seguir cualquier institución de seguros y que también a la que deberían de apegarse cualquiera de estas instituciones, pero lo más relevante es que da unos lineamientos para que los supervisores puedan revisar de una manera más eficiente a las empresas que están operando en el mercado.
Aquí yo quisiera también platicarles que la ASAL, que es la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina, es una asociación mucho más antigua incluso que la YAIS, que ha venido trabajando de manera relevante en continuar con una supervisión adecuada y también ir estableciendo las mejores prácticas. A lo largo de los últimos años, pues ha trabajado también junto con la YAIS, tratando de establecer estas mejores prácticas y lograr la implementación en América Latina. Vale la pena destacar que dentro de todo este contexto, en el de 2010 a 2013, la YAIS comenzó a trabajar en un marco común para la supervisión de seguros. Y aquí trabajando ya en un marco de solvencia y de regulación, más bien que toma en consideración los 3 pilares que ustedes también conocen muy bien, que están relacionados, por ejemplo, con esquemas del tipo Solvencia II, en donde tenemos un pilar cuantitativo, que se refiere al cálculo de reservas, al requerimiento de capital de solvencia, un segundo pilar que tiene que ver más bien con sistemas de gobernanza y también con el control que ejerce el supervisor, y un tercer pilar que tiene que ver con la revelación de información y con la transparencia hacia terceros, que son finalmente los usuarios, y que para que con esta información ellos puedan tomar una decisión mucho más cuidadosa, mucho más informada sobre la empresa con la que pues desean adquirir el seguro, que les va a cubrir, en el caso de los seguros de vida, pues muy probablemente por periodos sumamente largos de tiempo. Entonces, estos son como el enfoque que ha tenido la regulación a lo largo de los últimos años y hacia donde se ha estado moviendo todo lo que es esta convergencia regulatoria. En la siguiente gráfica, lo que estoy mostrando es en general un resumen de las tendencias globales. Ha habido un intenso avance regulatorio a nivel internacional y esto ha estado dictado por, sobre todo, algunos países que han estado enfocados en realizar nuevos modelos enfocados a la supervisión de solvencia. El caso que ustedes conocen más es el de Solvencia II, que ha estado tomando una relevancia importante. A pesar de ser un esquema que se implanta en Europa, pues ha tenido relevancia ya a nivel internacional. Pero también tenemos, por ejemplo, la prueba suiza de solvencia, tenemos esquemas de modernización de la supervisión de solvencia en Estados Unidos y otros modelos también de supervisión que son sensibles al riesgo, como el modelo australiano o el modelo canadiense. Esto surge por la necesidad de tener un modelo eficiente de regulación que tome en consideración no solamente la protección a los consumidores, sino también la estabilidad financiera y el estímulo al crecimiento del sistema asegurador. La YAIS comienza a trabajar en el 2013 en el establecimiento de un estándar internacional de capital. Esto fue impulsado fundamentalmente por el Consejo de Estabilidad Financiera, que de alguna manera insta a la YAIS para que comience a trabajar en un esquema de capital único que pudiera ser aplicado pues a las aseguradoras, fundamentalmente en un inicio a las aseguradoras internacionalmente activas y que pudieran también presentar algún tipo de riesgo sistémico. En la gráfica que estamos apreciando en este momento, vemos que la YAIS ha venido trabajando desde el 2013 en este proyecto, hizo una primera prueba de campo con aseguradores voluntarios, grupos aseguradores importantes a nivel internacional que fueron voluntarios, y también con algunas aseguradoras que en ese momento se evaluaban como suficientemente grandes y que pudieran tener una importancia sistémica a nivel internacional. Aquí simplemente estoy marcando algunas etapas. Se espera que para el 2017 se pueda tener ya una versión aprobada, una primera versión aprobada de este esquema y arrancar con una segunda consulta de este estándar global de capital. Para el 2018-2019 adoptar una segunda versión, comenzar con una tercera consulta y finalmente para el 2022
tener ya una aplicación de esta metodología solamente, bueno, a nivel internacional, y que pudiera ya estar aplicándose también para aquellas aseguradoras que representan un riesgo sistémico. Viendo todo esto y platicándoles un poco lo que ha estado ocurriendo en América Latina, yo quisiera platicarles, diversos países tomaron como marco de referencia al modelo de solvencia 2 de la Unión Europea. Esto buscando fundamentalmente dos objetivos. El primero era adoptar un esquema de solvencia que se basara en una medición mucho más precisa de los riesgos, que fuera mucho más sensible a la medición de estos y que también tuviera un sistema más robusto de administración de riesgos. Y por otro lado, para procurar crear un ambiente regulatorio que armonizara con la operación de los grupos a nivel internacional y que de alguna manera no representara una carga regulatoria excesiva, sobre todo cuando están operando en diferentes países. Cuando hablamos de esta convergencia regulatoria, a mí me gustaría señalar que sobre todo al principio, y ustedes saben, fueron los países europeos los que comenzaron a trabajar con esquemas de solvencia 2, pero posteriormente otros países se unen y también hubo un esquema en el que se pudo evaluar la equivalencia de los regímenes de solvencia con el de solvencia 2. Aquí hubo 7 países que en un primer momento, en el 2015, fueron propuestos y aceptados como países que tienen un esquema equivalente a este de solvencia 2. Solamente señalar que dentro de estos esquemas, bueno, se encuentra Canadá, Estados Unidos, Suiza, Japón, Australia, Bermudas, y en América Latina encontramos a México y a Brasil, que cuentan con esta equivalencia. Aunque solvencia 2 no es un estándar internacional, lo que podemos ver es que poco a poco se ha venido posicionando como tal. Ya tiene, como les mencionaba, prácticamente 3/4 partes del mercado, de la prima del mercado a nivel internacional. Y esto ha sido porque de alguna manera refleja las mejores prácticas internacionales y considera pues aquellos estándares y aquellos pilares que son base para medir la solvencia de las instituciones. A continuación, les voy a platicar un poquito sobre la convergencia regulatoria en América Latina. En América Latina hemos visto que hay distintos países que se han ubicado y que se están moviendo hacia esquemas de tipo capital basado en riesgo. Podemos apreciar en la gráfica, en color azul, aquellos países que se han movido a este capital basado en riesgo. Si vemos América Latina, pues encontramos claramente a México y a Brasil, que tienen un esquema equivalente a solvencia 2. En transición encontramos a Chile, que también se está moviendo hacia un esquema mucho más sensible a la medición de los riesgos. Y también encontramos algunos países que tienen un nivel intermedio en lo que es la aplicación de esquemas de capital basado en riesgo, como Costa Rica, Colombia y Perú. Y bueno, y el resto de los países de América Latina que estoy marcando en color azul clarito, ellos tienen unos esquemas tipo solvencia 1, es decir, todavía no se han movido ni han hecho cambios regulatorios específicos para tener estas mediciones un poco más sensibles al riesgo. Estos son como los cambios relevantes que podemos apreciar en América Latina, incorporando algunos aspectos emergentes de 3 pilares. ¿Qué consideraciones podríamos hacer de estos cambios regulatorios? Bueno, señalarles que América Latina ha venido incorporando las mejores prácticas de regulación y supervisión como una forma, primero, de propiciar un uso más eficiente de capital dentro del sector asegurador, y esto ha sido un incentivo para fortalecer el crecimiento y la penetración de este tipo de actividades en la economía. También se ha incorporado esta convergencia regulatoria para crear elementos de mayor competencia y, por ende, una mayor profundización del seguro,
basada en una mejor administración de riesgos. Tercero, se ha incorporado para mejorar prácticas procedentes de sistemas, a lo mejor inadecuado sería una palabra un poco dura, pero ha habido algunos sistemas tal vez poco modernos de control interno, de manejo de información y también de administración de riesgos, y se ha tratado de adoptar mejores prácticas de gobierno corporativo y un mejor control por parte del supervisor. Y finalmente, se ha trabajado para fortalecer la transparencia al mercado como un mecanismo para cerrar la brecha de protección de seguros en nuestros países. Esto es lo que yo les quería platicar sobre los ajustes regulatorios en los últimos años y las tendencias recientes en América Latina. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Norma Alicia. Nos ha quedado muy clara tu exposición, donde hemos podido ver los diferentes modelos de regulación y los principales cambios a los que se enfrenta el sector en la región. Ahora procedemos a dar paso al turno de preguntas y las iré leyendo de forma cronológica según nos han ido entrando. Agruparé aquellas que son similares y bueno, pues empezamos con una que va dirigida en general a la mesa y es, si fueras a apostar, ¿en qué territorio pondrías las fichas para los próximos 24 meses y por qué? Manuel, si empiezas. Yo creo que es difícil hacer una valoración específica sobre, entiendo que las fichas son el dinero y dónde ponerlas son los países, ¿no? Difícil hacer una valoración de qué país puede tener un mayor potencial o no en los próximos 2 años. Un poco el balance que yo haría sería más bien en estos términos. Cuando uno revisa, o lo que habría que revisar como para decidir hacia dónde ponerse es, uno, dónde la actividad económica parece que va a recuperarse o va a florecer en los próximos años, o dónde ha venido teniendo un gran dinamismo en los años recientes y los tendrá en los siguientes años, porque ese es el primer indicador de que la demanda de seguros será importante. Y la respuesta a esta pregunta, país por país, es que prácticamente en todos los países de América Latina, incluso aquellos que tuvieron recesiones importantes en 2015 y 2016, en el caso de Brasil y en el caso de Argentina en 2016, las perspectivas de prácticamente todos los analistas es que hay una recuperación económica. Y esto necesariamente implicará una recuperación o una profundización del mercado asegurado. Entonces, prácticamente en toda América Latina hay esa posibilidad. Y la segunda es analizar dónde están las brechas o dónde están los espacios de crecimiento muy importantes. Y nuevamente, prácticamente en todos los mercados latinoamericanos, los niveles de subaseguramiento o de brecha de protección de seguros siguen siendo relevantes como para animar a nuevas inversiones que materialicen ese mercado potencial en un mercado real. Quizás un tercer elemento, que ese sí podría diferenciarse, no voy a dar mi opinión, pero eso tiene que analizarse país por país, tiene que ver con las facilidades tanto regulatorias, fiscales, de establecimiento, de acceso al mercado, que hagan más o menos difícil aprovechar esas potencialidades que sí creo existen prácticamente en todos los mercados. Pero no sé qué opina Norma Alicia sobre el tema. Norma, ¿quieres puntualizar algo? ¿Completar? ¿Cómo no? Muchísimas gracias. También coincido plenamente con la respuesta que está dando Manuel Aguilera. Es claro que estos países de América Latina tienen un potencial todavía para desarrollarse de manera importante. Y con respecto al aspecto regulatorio, yo también estoy viendo un cambio relevante en la región. Como lo señalaba en la lámina que presentaba, prácticamente todos los países están conscientes de la importancia de tener una regulación homologada, sobre todo con las mejores prácticas internacionales. Y eso le puede dar tranquilidad a algún inversionista que quisiera entrar a cualquiera de nuestros países, que todos nos estamos moviendo hacia estas mejores prácticas y hacia estos mejores estándares.
y eso también puede dar una tranquilidad. Habrá algunos que por las propias características del mercado han podido instrumentar de manera más eficiente o de manera más rápida estos ajustes, pero varios de los países también ya tienen ajustes regulatorios, ajustes legislativos, que bueno, que se están presentando a su propia industria y a sus congresos. Yo también veo con mucha tranquilidad que por este lado se puede dar una mayor certeza regulatoria. O sea, que es una apuesta segura casi con estas respuestas. Damos pie a otra pregunta. Estas son varias, pero que hacen referencia a lo mismo y se interesan por saber si el sector de vida incluye el seguro médico de salud en el informe. En algunos mercados en América Latina, los seguros de salud entran dentro de la clasificación de los seguros de personas o seguros no de vida, pero sí de personas. En otros países, como en España, el seguro de salud entra más bien en la clasificación de los seguros de no vida. Nosotros, para tratar de uniformar en el informe esta presentación, incluimos el seguro de salud dentro del apartado de no vida, que ese es el criterio general que se sustentó, independientemente de que sí forman parte de una clasificación más general que serían los seguros de personas. Otra pregunta dice, ¿se puede tener un panorama general del comportamiento del mercado de seguros de salud en Centroamérica? No hay en el informe, no hay un análisis específico, digamos, subregional. Pero en la medida que sí hay un análisis del comportamiento de los principales ramos de aseguramiento en cada uno de los países centroamericanos, pues cualquier analista curioso puede tomar la información, que además está en el apéndice con algún nivel de detalle y en los propios apartados o en los capítulos correspondientes a los países centroamericanos y poder hacer un diagnóstico al respecto, aunque, para ser franco, no estamos haciendo diagnósticos específicos por ramos de aseguramiento en el informe. Si no, nos iríamos ya a 400 o a 400 o 500 páginas. Otra pregunta dice, ¿hay información de cómo está afectando la cuarta revolución digital, a los canales tradicionales del seguro? ¿Hay indicadores en Latinoamérica de ello? Por ejemplo, la penetración del e-commerce en la última década. Muchas gracias, dice el que... No sé si Normalicia tenga algún dato sobre esto. Nosotros los buscamos para tratar de tratar de hacer algún análisis relacionado con los canales de distribución y los, digamos, canales o los medios emergentes de distribución en seguros. No encontramos ningún dato que nos permitiera hacer un análisis en la región y mucho menos en un periodo de 10 años. Lo que, por los datos, digamos, fragmentarios que pudimos obtener para ese análisis, sí pudimos de alguna manera concluir es que, si bien es cierto que se trata todavía de algo bastante incipiente, la utilización de medios electrónicos para la distribución de productos de seguros es algo que ha venido creciendo muy rápidamente y que prevemos crezca de manera más rápida en los siguientes años. ¿Por qué? Porque no necesariamente para sustituir canales de distribución existentes, sino sobre todo para poder acceder a grupos de población que hoy en día no tienen acceso al seguro. Estas brechas de aseguramiento en muchos países latinoamericanos, cuando uno entra a analizar ya mercado por mercado, se da uno cuenta que tienen que ver no solamente con no tienen que ver necesariamente con la falta de imaginación de las empresas para hacer seguros o para hacer productos, sino tienen que ver con temas mucho más estructurales. En muchos países latinoamericanos, y lo saben quienes nos están escuchando, acceder a ciertas poblaciones, incluso por cuestiones geográficas o de infraestructura, es todo un reto. Y la utilización de las nuevas tecnologías, por ejemplo, los móviles, o los celulares, como dicen en América Latina, para poder acceder a estas personas, utilizarlo como un medio para el pago de primas, para el mantenimiento de las pólizas, para el pago de las indemnizaciones, permite reducir de manera muy importante los costos transaccionales o los costos de transacción en el manejo de los productos de seguros y con ello poder, insisto, llegar a precios razonables a población que hoy día no tiene acceso a los seguros. Entonces, yo no tengo duda de que esto crecerá y que forma parte de uno de estos nichos estratégicos en los que es muy importante incidir para materializar, para hacer real ese mercado potencial de seguros en la región en los próximos años.
Norma Alicia, ¿quieres comentar algo al respecto? Mira, nosotros no tenemos un análisis en América Latina sobre qué tanto los canales alternos, estos que están influenciados por la tecnología, están teniendo mayor relevancia. Es claro en las reuniones que hemos tenido que sí ha habido un incremento importante del uso de estas tecnologías, pero lo que sí les podría platicar un poco es que en el caso de México, estos canales alternos, sobre todo podemos pensar en todo lo que es una venta directa a través de Internet o venta utilizando los teléfonos móviles, también ha venido incrementándose de manera muy relevante. Fundamentalmente, todavía no llega a ser algo que nosotros vemos como una tendencia muy marcada, pero hay ciertos ramos en particular donde esto es mucho más factible. Por ejemplo, donde tenemos seguros mucho más sencillos, seguros como muy empaquetados, que no requieren tanta explicación, como pueden ser los seguros de automóviles o algunos seguros muy sencillos como seguros de vida. Ahí sí tenemos una mayor participación y se están utilizando cada vez más. También se están utilizando a través de mercados masivos, están llegando a ciertas regiones en nuestro país en donde no se podía alcanzar de manera muy simple, y esto pues a través también de esquemas tipo telemercadeo. Pero bueno, lo que estamos viendo es que también hay compañías que están incursionando cada vez más en el desarrollo de pequeñas aplicaciones que se pueden bajar en los móviles, y con estos ya están interactuando de manera mucho más sencilla, sobre todo para ver el costo de los seguros y tener un comparativo mucho más activo. Sin duda, los canales tradicionales, que podrían ser aquellos de agentes de seguros, también están volteando a estas tecnologías y están viendo cómo lo van a incorporar dentro de su propia actividad cotidiana. Es claro que la gente cada vez necesita más una respuesta inmediata, y entonces ellos también se están sumando a estas tecnologías. Muchísimas gracias, Norma. La siguiente pregunta va dirigida a ti y hace referencia a si deberían todos los países latinoamericanos adoptar un esquema análogo al de Solvencia II. Bueno, es una pregunta interesante. Aquí ya depende de cada uno de los países, y depende también un poquito de la historia que tenga atrás. En el caso particular nuestro y de varios países que se están moviendo hacia estas prácticas internacionales y incorporar un tipo de esquema Solvencia II, ha sido el brinco mucho más sencillo, porque ellos ya tenían una regulación muy similar a Solvencia I. Y esto permite pues que vayamos hacia la misma, como que en esta misma dirección. Y lo que hemos estado viendo en reuniones internacionales es que esto favorecerá sin duda pues una mayor convergencia, una mayor comparabilidad, y que distintos integrantes del mercado, empresas a lo mejor internacionales que quieren entrar, pues tengan una regulación comparable que les dé esta tranquilidad. Sin embargo, bueno, dependerá de cada uno y qué aspectos de esta regulación quisieran incorporar. En contra, tenemos también otra pregunta que hace referencia a la regulación y dice: ¿estamos en riesgo de hiperregulación en seguros que amenace el crecimiento del sector y de la innovación? Bueno, aquí también depende de cada uno de los países y cómo se van instrumentando todas las mejores prácticas. Lo que nosotros podemos apreciar a nivel América Latina y a través también del Comité Ejecutivo de ASAL es que se están incorporando todos estos cambios para permitir un uso más adecuado del capital, un uso óptimo del capital. Y realmente lo que también estamos buscando y estamos alineados, pues es en permitir que haya un crecimiento en la región. Eso es al final como que el objetivo último de la introducción de los cambios regulatorios. La siguiente pregunta, dirigida a Manuel Aguilera. ¿Podrías profundizar en la construcción del índice de evolución del mercado y su significado con la evolución de los diferentes indicadores utilizados? Sí, con todo gusto.
el índice lo venimos utilizando desde el informe de 2015. En el documento viene explicado, digo, no la fórmula, pero es muy sencilla de hacer, los componentes que se utilizan. Básicamente lo que trata de reflejar el índice es el avance en términos de penetración, por una parte, como un indicador cuantitativo de la participación del seguro en la economía. Mientras mayor es la penetración, el índice es mayor. En segundo lugar, toma la dimensión cualitativa que yo explicaba en el gráfico que mostré en la presentación, es decir, la profundización, la relación que hay entre los seguros de vida y las primas totales del mercado. Aquí, estadísticamente hablando y en un análisis internacional, se puede confirmar que los mercados, a medida que van evolucionando, que van desarrollándose, que van siendo más maduros, que van volviéndose más sofisticados, van elevando la participación de las primas de los seguros de vida en el total del mercado. Entonces, nuevamente, un aumento de este indicador es un indicio de que el mercado no solamente crece cuantitativamente, sino que se sofistica y se vuelve más maduro. Y a estas dos dimensiones que están en el gráfico que mostré, el índice de evolución del mercado añade el efecto de la evolución de la brecha de protección de seguros. Mientras más rápido va siendo el proceso de reducción de la brecha de protección de seguros en términos relativos al mercado total de seguros en un país, el índice crece. Y el cuarto elemento que considera el índice, que es un índice compuesto, como se utiliza en estadística tradicional, es el comportamiento ya no de la brecha de protección de seguros en general, sino de la brecha de protección de seguros en particular del segmento de vida, bajo la misma lógica del índice de profundización de que en la medida que hay una mayor aceleración en la reducción de la brecha de protección de seguros en el segmento particular de vida, que es el que le da profundidad al mercado, el desarrollo del mercado es mayor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una combinación de estos cuatro factores que tienen implicaciones cuantitativas y cualitativas. Los cuatro factores tienen la misma ponderación y esto nos permite construir este índice base 100 en 2015, que fue cuando lo construimos por primera vez y lo mantendremos en esa base en nuestras mediciones subsecuentes, que nos da esa idea de crecimiento cuantitativo y de madurez en el desarrollo de cada mercado asegurador. En este caso, la pregunta va dirigida tanto para Manuel como para Norma Alicia. Solvencia II requiere, entre otras, actuarios con orientación a riesgos y a técnicas modernas. Sin embargo, en América Latina aún no hay países donde esta profesión es incipiente o inexistente. Para implementar Solvencia II en la región, ¿cómo se resolvería este problema? Norma, no sé si quieres tú en este caso empezar a responder a la pregunta. Bueno, ¿cómo no? Sí sabemos que realmente una de las precondiciones para poder instrumentar de manera adecuada este tipo de nueva regulación y nueva medición de riesgos es contar con especialistas, si no necesariamente actuarios, sí con especialistas que sean capaces de manejar y medir los riesgos. En algunos países de América Latina esto lo han resuelto a través de especialistas que pueden manejar y modelar distintos riesgos, manejar un número importante y tener estadísticas y análisis de bases de datos. Pero también lo que podemos comentar al respecto es que sabemos de los países, lo que están haciendo también es tratar de crear un colegio de actuarios y tratar de instrumentar o implementar la carrera de actuaría en sus distintas universidades. Claramente sí es algo que nosotros vemos con buenos ojos y también la propia Asociación Internacional de Actuarios pues tiene un comité en América Latina que está apoyando este tipo de esfuerzos. Muchas gracias, Norma. Manuel. Pues simplemente para complementar esto que dice Norma Alicia, con lo que yo coincido absolutamente, yo quisiera destacar esto, porque esto es una cuestión muy importante. A veces cuando se piensa en el avance de las regulaciones hacia modelos del tipo Solvencia II o de capital basado en riesgos, se piensa solo en el pilar 1. Dice, bueno, en el pilar 1 es donde se necesitan los actuarios para hacer la medición de los riesgos y los cálculos de los requerimientos de capital
más sofisticados que implica Solvencia 1, pero no es así. Por desgracia, una parte muy importante del Pilar 2, que tiene que ver con la gobernanza o el gobierno corporativo, implica esas mismas funciones de análisis, de cuantificación de riesgos por parte de los órganos de gobierno y de la administración de las entidades aseguradoras. Entonces, solo en la medida en la que actuarios o no, pero como dice Normalicia, profesionales con capacidades para la identificación y medición de este tipo de riesgos puedan generalizarse en los mercados latinoamericanos, vamos a tener realmente un avance sólido en términos de la implantación de modelos de capital o de regulación basados en riesgo. Y sí creo que en ese proceso, que no es un proceso sencillo, que va a tomar tiempo y que es un cambio estructural en los mercados aseguradores latinoamericanos, tanto los reguladores como la industria tienen un papel muy importante que jugar, pensando en que al final se trata de modelos que elevan la calidad de la gestión de las entidades aseguradoras al centrarse en el corazón del negocio asegurador, que son los riesgos, y que a la larga permitirán un mejor desarrollo de esta industria en la región. Muchas gracias, Manuel. Otra pregunta para ti. ¿Cuáles son los retos para que la brecha de protección de seguros se vea disminuida o depende de la estructura del seguro en cada país? No, hay ciertos factores que pueden ayudar a reducir la brecha. Hay ciertos factores, digamos, que son más estructurales, que tienen que ver con las características de cada país. Evidentemente, la brecha se cierra en la medida que una economía crece más rápidamente, porque eso hace que el sector asegurador crezca también, la demanda de seguros personales y empresariales crezca también. La brecha se hace más pequeña cuando se tiene una sociedad o una economía con un mejor esquema de distribución del ingreso, porque los crecimientos económicos se distribuyen mejor entre la población y el ingreso disponible de más personas permite elevar la demanda de seguros. La brecha se reduce en la medida que la población de un país tiene una mejor cultura financiera y una mejor percepción de los riesgos y la utilidad de emplear productos financieros para compensarlos y dispersarlos. Y también la brecha se puede reducir o complementariamente con factores no estructurales, como ciertas políticas públicas orientadas explícitamente a esos propósitos. Como puede ser, en algunos países ocurre así, el otorgamiento de algunos incentivos fiscales a ciertos mecanismos de ahorro de largo plazo, con lo que se cierra de manera muy importante la brecha de protección de vida, o políticas públicas orientadas a la inclusión financiera, por ejemplo, a través de estímulos para el desarrollo de los microseguros, o políticas públicas relacionadas con la utilización de seguros obligatorios, que es una forma no tanto de ampliar la demanda de manera forzosa, sino de crear cultura aseguradora a través de tutelar ciertos intereses de la sociedad de manera particular. Es decir, hay una amplia variedad de instrumentos, tanto de política pública como más macroeconómicos que afectan las cuestiones estructurales, que pueden diferenciar a un país respecto de otro para acelerar o no el ritmo en el cual la brecha de protección se puede cerrar. Muchas gracias, Manuel. La verdad es que desde Fundación apoyamos muchas políticas de actuación, de difusión de lo que es la cultura aseguradora. Y bueno, pues la verdad es que llevamos trabajando 5 años en ello y nos sentimos muy orgullosos de avanzar en esa línea y apostamos también por temas relativos a la formación. Otra pregunta para Normalicia. ¿A qué se debe que los demás países de la región han dado pocos pasos hacia la implementación de un régimen económico de solvencia basado en riesgos? Bueno, a lo mejor no quedó muy claro porque realmente la presentación fue muy corta, pero hay un aspecto que es muy importante destacar y es este que también señalaba Manuel. Cuando uno se está moviendo hacia régimen de solvencia 2, cuando uno en la región de América Latina, donde prácticamente veníamos de un régimen equivalente o similar a la solvencia 1, y nos estamos moviendo hacia solvencia 2, hay países que han estado incorporando distintos ajustes a la regulación, pero no solamente en el pilar 1, que es el pilar que se refiere a aspectos cuantitativos. Y no pude señalar aquí con todo detalle, con todo cuidado, pero sí hay países que a pesar de no estarse moviendo de manera muy rápida, a lo mejor en aspectos cuantitativos,
se están moviendo esquemas, por ejemplo, incorporando un poco más mediciones más sensibles al riesgo, viendo si la prima es suficiente, pero también han hecho cambios relevantes al incorporar políticas de gobierno corporativo, un poco más administración de riesgos. Algunos países que tal vez no han instrumentado completamente el Pilar 1 o ajustes en el Pilar 3, que se refiere a transparencia de información, sí están incorporando algunos primeros intentos de tener ya una medición propia del riesgo de la compañía. Y estamos hablando de incorporan esquemas tipo ARSI. Entonces, a pesar de que no hay una evolución parejita o similar en toda la región, sí podemos apreciar que en estos distintos pilares de la solvencia, y que todos son igualmente importantes, pues están haciendo ajustes a la regulación y al final, pues es todo un proceso. Lo que yo les podría platicar en el caso, por ejemplo, de México, es que a partir de que se instrumentó Solvencia 1 en 90, a partir de esa fecha comenzamos a hacer pequeños ajustes y pequeños movimientos, incorporando las mejores prácticas internacionales, lo que nos permitió, a partir del 2007, comenzar a trabajar, en 2007-2008, comenzar a trabajar ya en una nueva regulación que entró en vigor en el 2015. Entonces, esto señala que el camino de ir introduciendo, a lo mejor paulatinamente, las mejores prácticas, pues lleva un tiempo largo. Y lo que nosotros apreciamos en los distintos países es que también ellos están dando pasos, a lo mejor no se ve todavía un avance muy relevante, pero esto pues se va a ir viendo con el paso del tiempo. Vamos a dar ya entrada a la última pregunta. Estaba dirigida a los dos, a la mesa, y es: ¿consideran que el mercado asegurador en América Latina está preparado para los nuevos nichos que traen consigo la implementación de nuevas tecnologías? Yo creo que en estos temas de la utilización de nuevas tecnologías en el negocio del seguro, yo creo que nadie está preparado. Yo creo que todo el mundo se está preparando. Y además es una carrera difícil de ganar, porque la velocidad con la que se dan las transformaciones tecnológicas es tal que siempre, al momento de aplicarlas en cualquier actividad económica, siempre se va, aunque se vaya muy rápido, un pequeño paso atrás. Entonces yo creo que aquí la visión estratégica sobre esto tiene más que ver con identificar cuáles son esas tendencias de cambios tecnológicos que mejor se ajustan al modelo de negocio de seguros, y no diría apostar, sino invertir en ellas, porque es lo que sí parece perfectamente claro es que constituyen en muchos sentidos el futuro de las actividades financieras. No solamente, como comentaba yo hace un momento, en términos en América Latina de productos orientados a población que no tiene acceso, quizás no podría tener acceso a los seguros de otra manera. También en términos de los digamos, asegurados más tradicionales, el cambio tecnológico va a tener un impacto importante en la forma en la que demandan los productos, en la forma en la que exigen que los productos se desempeñen a lo largo de su vida. Toda esta discusión ya que tanto se conoce sobre las diferentes generaciones, que si los millennials o la generación X, ya nos habla de cambios de patrones en el consumo de este tipo de productos que tienen, o casi todos tienen que ver con el uso de la tecnología. Entonces, yo diría que en América Latina no es que estén preparados, es que será una precondición para pensar en un mayor desarrollo del sector, una creciente incorporación de los cambios tecnológicos en el modelo de negocio de las aseguradoras en esa región y en todo el mundo. Bueno, aquí yo también coincido con Manuel. No creo que estemos preparados para en general para todos los avances y para irlos incorporando, pero sí podemos ir tomando como pequeños pasos, tanto desde el punto de vista del regulador como desde el punto de vista de las propias instituciones que operan en nuestro país o en los distintos países en la región. Desde el punto de vista del regulador, lo que tendríamos que hacer es tratar de revisar nuestra regulación, la normativa que tenemos,
para tratar de que todas estas nuevas actividades se hagan de la mejor manera, de la manera más ordenada, siempre pensando en la protección al final del usuario, que es el que está confiando en las instituciones. Y por otro lado, bueno, el que se pueda permitir esta innovación y el no limitarla, pero también el vigilar o cuidar que no vengan competencias. A lo mejor digo, y esto va a estar un poquito complicado, pero ya estamos viendo en otros países donde se puede permitir que ciertos competidores no tradicionales pues incursionen de manera muy rápida en la venta del seguro. Y aquí se está pensando en empresas que a lo mejor no están reguladas desde el punto de vista de la actividad aseguradora, y es algo que nosotros tenemos que cuidar y que vigilar. Y por otro lado, desde el punto de vista de las propias compañías, sí están tratando de incursionar cada vez más en este nuevo tipo de productos, en este nuevo tipo de canales, pero aquí la recomendación sería que siempre estén también procurando el bienestar y el proteger al usuario finalmente que adquiere este tipo de productos. Muchísimas gracias. Ya tenemos que ir cerrando. Nos quedan preguntas por atender, preguntas que responderemos vía email. Quedan también pendientes de responder las preguntas dirigidas a Pilar González de Frutos, que ella atenderá y que responderá por la misma vía. Y ya para concluir, quisiera en primer lugar agradecer a los magníficos ponentes, lo anunciaba cuando empezábamos este webinar. Norma Alicia, muchísimas gracias, un saludo para México. Gracias. Muchas gracias por tu participación. A Pilar también por su grabación. Ella lamenta muchísimo no estar hoy aquí con nosotros, pero de alguna forma ha estado y va a responder todas las preguntas. Y a Manuel, muchísimas gracias por tu presencia. También agradecimiento porque hemos conseguido conectar con todos los participantes, que han sido muy numerosos y que han generado estas múltiples preguntas que nos han llenado más de 30 minutos y que todavía quedan en el chat y que responderemos. De forma especial, también mi agradecimiento a todos esos que habéis hecho que el webinar se desarrolle y que estemos en línea y en red y que nos habéis seguido. Y como siempre os recordamos que todo el webinar quedará grabado en vídeo y lo podéis consultar las veces que consideréis en la sección multimedia de Fundación Mapfre. Además, el informe lo tenéis disponible y descargable totalmente de forma gratuita también en nuestra página web. Muchísimas gracias, buenos días y buenas tardes.